Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Milan, ¿cómo va? Hola Agustín, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Yo muy bien y espero que nuestros oyentes también. Hoy tenemos un episodio con un montón de cosas de las que vamos a charlar, muchas de actualidad. Han pasado algunas cosas estos días. Sí, hay que tener en cuenta que bueno, fue un fin de semana largo, no solamente en Argentina, en varios lugares de Occidente por lo menos, pero igualmente han pasado un montón de cosas, tanto a nivel nacional como a nivel regional e internacional. Sí, fin de semana largo que, déjame decir, hay como una confusión, ¿no? ¿Qué es la Pascua y demás? Yo soy católico y es el día más importante para la religión católica, mucho más que la Navidad, que el Año Nuevo. Y veo por todos lados, en especial, no sé, en cuentas de Instagram de Estados Unidos y demás, la Pascua es el conejito, el huevo, Navidad es Papá Noel. claro, que inventen una fiesta propia y que le pongan el conejo y el huevo, ¿no? La Pascua es la resurrección de Cristo. Pero bueno, así lo veo yo y creo que es así. La posmodernidad trata de diluir el sentido de todo, ¿no? Sí, hay otros países como Uruguay que tienen la Semana del Turismo ya desde hace años, en vez de tener de manera oficial el- la festividad. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos, el, el comercio importa un poco más, o la Sí. parte comercial. No quería dejar de mencionarlo porque me parece importante hacer esa. Acá que nos dedicamos a analizar y a ver las cosas en profundidad, me parecía que valía la pena el comentario. Bueno, tuvimos un tema a nivel nacional muy importante, más que nada en redes sociales y en medios de comunicación, que fue el tema del dengue. No es que se haya descubierto ahora, bueno, algunos parece que lo descubrieron ahora, pero afecta a varias zonas de la Argentina ya hace mucho tiempo, sobre todo el norte, particularmente Santa Fe. Hace varios años que ya venimos con este problema y no solamente Argentina, también Brasil es uno de los países más golpeados por la situación, Y Paraguay. y Paraguay. El gobierno nacional parece que se dio por desentendido, por lo menos en los primeros días, y sé que hiciste un análisis para nuestra cuenta de Instagram, @craft_courier. Sí, que le pusimos repelente off de la góndola. Porque no hay repelente, al menos en el AMBA, en ningún lado. Más difícil no se puede. No puede ser conseguirlo. Y eso motivó justamente que el gobierno liberalizó por 30 días la importación de repelentes y fundamentalmente del componente DET, que el nombre es impronunciable, dietil metatoluamida, que es el con el cual se produce el repelente, ¿no? Y con esto busca tratar de solucionar el problema de la escasez en la oferta ante el incremento tremendo de la demanda. Pero esto estamos hablando de los primeros días de abril, Así es. cuando el incremento en la demanda viene desde enero. Estamos hablando que según la Cámara que nuclea a los productores y vendedores de productos de higiene, de cosmética, perfumería, la CAPA, perdón, eh, el aumento en enero ya era del 300% en la demanda de repelentes. Con lo cual, hace varios meses que está la situación en el mercado, como le gusta decir al gobierno, instalado que va a haber un faltante en algún momento. Si a eso le sumás que en este tiempo, desde enero a ahora, tuvimos una invasión de mosquitos, que no era el del dengue, pero eran mosquitos al fin, las tremendas lluvias que tuvimos, bueno, la idea que tenía el posteo en nuestro Instagram, que no le dijimos a la gente, pero recordamos para que no lo sabe, @craft_courier, la idea era que llega un poco tarde
la medida. En especial porque ahora, esperemos, empieza el frío y con eso se acabaría el mosquito. Sí, pierde la estacionalidad, pero es tarde, y más si se lo compara con actitudes de otros estados nacionales de la región, como en el caso de Brasil, que ha tenido una política sanitaria rápida, ¿no? Producto de que es una enfermedad estacional, ¿no? Es algo que aparece justamente en el verano, que uno podría hacer la comparación, que no es lo mismo que la pandemia del COVID-19, que bueno, ahí al principio uno podría haber dicho que sí, que era difícil actuar de antemano. Y ojo, esto de que este gobierno actuó con esta lentitud, dijiste el comienzo de la pandemia. Yo recuerdo muy bien que en el comienzo de la pandemia, febrero, marzo del 2020, también estábamos teniendo un pico de dengue y no se hacía nada. Tampoco se hacía nada. No, porque no es algo particular de este gobierno, sino es algo que ocupa a todos en la política argentina, lamentablemente. La desidia, Y sí, y sobre todo en gobiernos provinciales que tienen este problema todos los veranos, ¿no? claro, Sobre todo las provincias del norte. y que son los que más cerca están del problema y de la solución, o al menos de atacar la solución. Y con esto de la desidia, bueno, llama un poco la atención que, al menos este gobierno, al anterior le agarró el COVID, así que no tuvieron ahí la solución del dengue, no había más gente en la calle. Pero este gobierno actúa recién cuando el tema se instala en la opinión pública y empieza a ser tratado con mucha insistencia en redes y en los medios tradicionales, ¿no? Hace ya 3 o 4 días que estamos permanentemente con el tema del repelente, el repelente, y no sé, es como que aparece ahí y entonces se torna política pública a partir de que la opinión pública instala el tema. Que está bien responder ante requerimientos de la opinión pública, pero también está bueno anticiparse. Sí, lo que se espera es que un gobierno tenga cierta previsibilidad, ¿no? O el Estado en sí sea previsible, que se anticipe ante problemas que sobre todo, lo repito, son estacionales. Y además hay otro tema que corresponde al dengue, que es la desinformación que hay, total. Circuló un audio de una ciudadana brasileña, no sé si es cierto o no, pero me causaba gracia porque decía, no sé, Juancito por suerte tiene dengue hemorrágico y no tiene COVID-19, como que si el dengue era mejor. Pero bueno, sí hay una desinformación total que, a ver, se presume que un gobierno debería actuar, sobre todo si se declara un gobierno mínimo o que espera ser un gobierno mínimo donde entraría salud, educación y seguridad. Ya lo decíamos en el episodio 11 de esta segunda temporada, que lo titulamos Gobernar con las anteojeras de la ideología, Ujú. que hay muchas cosas que la ideología te impide ver por fuera de tu foco. Y cuando vos estás ocupado en los temas de tu ideología, bueno, no te ocupás de la micro. Otro tema que también hemos tratado muchas veces, incluso en un posteo de Instagram de nuestro perfil, que hablábamos de la relación entre la macro y la micro, hace ya como un mes y medio atrás. Sí, y esto lo que te permite es que el gobierno queda fácilmente en jaque ante los temas. Sí, Aparece un tema que está por fuera de su visión es su agenda, sí. y queda en jaque. Y es terrible, ¿no? Que un gobierno quede en jaque cada dos por tres no es bueno. Y está muy bien que el gobierno tenga su agenda, que todos los gobiernos tengan su agenda, porque bueno, es esperable que un político tenga los temas que quiere promover. Pero claro, cuando estás en el gobierno, tenés que ver todos los temas. Los que están en tu agenda y los que pasan a tu alrededor. Cuando en la opinión pública, este concepto de agenda setting, ¿no? En marketing político, en comunicación, cuando la opinión pública instala un tema y bueno, vos tenés que estar preparado para responder ante ese tema. Y aclaremos, no sé si lo hemos dicho,
permitir la importación o abrir la importación a 30 días de un repelente no es una política sanitaria consistente. No, Es, es algo chiquito. es lo Pero que se bueno, les ocurrió para resolver. Es como tapar el agujero con el dedo. tal cual. Bueno, el gobierno nacional tuvo una buena noticia por parte de JP Morgan, que es un banco norteamericano, que se dedica a hacer pronósticos de distintos estados nacionales, digamos que del mundo entero. Señaló que la inflación del 2024 estará cerca del 200% y que la actividad caerá un 3,6% en este año. Sin embargo, prevé un rebote del PBI en el 2025 de un 5,2 y una inflación cercana al 40%. De todos los informes que hay hasta el momento, es el más optimista. La mayoría hablan de un crecimiento del 2025 cercano a los 3 puntos porcentuales y una inflación alrededor del 60%, pero todos están de acuerdo con lo que podemos llamar la cuestión social, ¿no? Señalan que la situación actual golpeó y afecta aún a los sectores más vulnerables y también a los sectores medios, y esto no solo lo dijo JP Morgan, sino que también lo dijo el FMI. No sé si recuerdan a la audiencia cuando vinieron del FMI, le hicieron hincapié en este tema, que sí, la situación puede ser alentadora, pero está la pregunta muy importante en política, que es qué tan viable es esto, ¿no? ¿Qué tan viable es este paquete de soluciones? Perfecta la teoría, pero bueno, tiene que tener sustento, solidez. Y solidez no significa todo o nada, sino justamente sustentabilidad, que se puede traducir en acompañamiento político, más proyección y menos improvisación, como por ejemplo no dar volantazos o pisar mucho el acelerador. Déjame hacer un comentario en esta idea que siempre hacemos hincapié, hicimos mucho hincapié en el episodio anterior, de seguir las tendencias, seguir los temas, cómo los temas evolucionan, etcétera. Y hablábamos hace un mes atrás, o en el último tiempo, el último mes, de, a partir de un posteo en Instagram que hicimos, de la capacidad instalada industrial, que estaba bastante baja en su utilización, alrededor del 50 y pico por ciento, Sí, y, 58 si mal no me equivoco. y esa era una gran oportunidad para, ante un repunte de la economía, crecer sin inversión, que no es un crecimiento sostenible en el tiempo, pero sí es una recuperación que puede ser muy rápida. Y los números que dio JP Morgan hacen alusión a eso, porque estamos hablando de 5 puntos, otros dicen 3 para el 25. Bueno, es casi que recuperar la caída de este año y un poco de la del año pasado. Ujú. Eso es recuperar capacidad instalada. Eso se puede hacer sin inversión aún, recuperando capacidad instalada. Lo cual es alentador, quiere decir que es posible salir del pozo. B corta, U, la letra que quieras, la forma de la salida, pero hay una oportunidad ahí, ¿no? Lo veníamos mencionando, lo he escuchado incluso en otros medios que hacen mención al tema, pocos, pero es un tema a seguir, ¿no? Cómo evoluciona la utilización de la capacidad instalada industrial. Tal cual. Justamente es un rebote de la economía. Veremos si se da. Y con cuestiones de inversión, veremos si llegan. El famoso segundo semestre, la lluvia de inversiones, que no llegaron. No, En eso el gobierno, bueno, estará buscando la salida del cepo, que también es un tema que se está instalando ahora en la opinión pública. Es cierto que una salida del cepo ya puede ser un peligro, es algo que se tiene que tomar con cautela, pero bueno, para explicar, el cepo es justamente una de esas trabas que afectan a la inversión. No solo a la inversión extranjera, sino a alguien que tiene dinero y quiere invertir también, más que nada por la desconfianza a nuestra moneda nacional. a mí lo único que me hace ruido es que Milei decía que tenía todo tan bien estudiado que en la primera semana salíamos del cepo. Y ya pasaron.
la primera semana de qué mes, pero bueno, También recuerdo el Ministerio en las Sombras, que parece que aún siguen las sombras, pero bueno, se quedó en la el- sombra, sí. son todos distintos. La CAME publicó un informe sobre el turismo en este feriado largo, y también es una buena noticia, no solo para el gobierno nacional, sino creo que para la sociedad civil en general. Se estima que viajaron 3,2 millones de personas y que se gastó alrededor de 631 mil millones de pesos, a comparación del año pasado, en el fin de largo del año pasado, hubo un 20% más de turistas y un gasto de 16,1% más, real, ¿no? Esto seguramente dará un empuje en las ventas minoristas para abril, que analizaremos el mes que viene, y aún todavía no está el informe de las ventas minoristas de marzo, que seguramente publicaremos en Instagram en los próximos días. También vale la aclaración, es una buena noticia, por supuesto. Mucha gente vende, se mueve, disfruta, etcétera. Pero recuerdo mucho cómo el kirchnerismo en su tiempo eh, dejaron tantos millones, cada fin de semana largo te mostraban, ¿no? Las fotos de Retiro explotado, el aeropuerto explotado. Y siempre es la misma cantidad de gente. Si vos mirás esos informes, bueno, ahora dijiste aumentó respecto del año pasado, sí, pero el número es más o menos la misma cantidad de gente que viaja ahora, que en octubre se fue a otro lugar en el fin de semana largo de octubre, que en enero fue de vacaciones, ¿no? Son esas 3 millones, 4, 5, con toda la furia, millones de personas en Argentina que ante un fin de semana largo, que ante vacaciones, se mueven y copan los lugares de turismo. Somos 46, 47 los millones de argentinos, ¿no? Y Hay también hay una, turistas afuera, ¿no? también, pero digamos, hay una porción importantísima de la población que el fin de semana largo se quedó en la casa y capaz que fue a alguna placita que tenía cerca. Va, tampoco por los mosquitos. Pero sí, tal cual, es así. No es una posibilidad que tiene todo el mundo, lamentablemente, y que obviamente por la cuestión económica posiblemente cada vez sean menos, porque ahora viajaron mucho, pero también que fue un fin de largo, largo en serio. Sí, sí, Eso hay que tenerlo en cuenta. sí. Veremos cómo se moverá el turismo en los próximos fines largos. Es algo a seguir. Está buena la comparación que hiciste respecto al año anterior. Vamos a ver en los próximos fin de semana largos cuál es la comparación respecto a su homónimo del año anterior. Y otra de las cosas que se han hablado en estos días es la cuestión del gas, un tema muy importante porque corresponde al aumento de tarifas, Y viene el invierno. y viene el invierno. Energas publicó el nuevo cuadro tarifario con los aumentos. Las subas más o menos van del 250% hasta el 450%. No va a ser el único aumento. El mes que viene se esperan, o sea, mayo, se esperan que también va a haber aumentos. Y no quería poner números porque si no se confunde mucho, pero por ejemplo, en el caso de AMBA, antes eran varios los grupos que habían en el cuadro tarifario. Creo que si mal no recuerdo eran hasta 9. Ahora eso se ha bajado, se redujo el grupo. Posiblemente hay personas que van a estar en un sector diferenciado y por lo tanto ya entran con un costo mayor, más allá de que hayan aumentado. Vamos a ver el impacto real en las tarifas a medida que van llegando para corroborar cuál es el impacto realmente, como así también las reacciones, si es que las hay, porque, bueno, si bien a esto yo lo tomo con pinzas, últimamente en lo que es análisis político se instaló la idea de que el aumento de la tarifa está relacionado con reacciones de la sociedad civil en Latinoamérica. Veremos si realmente sucede. En Argentina ya hemos tenido esa experiencia con lo que fue en la época, en la gestión de Macri. Pero Claro. bueno, uno se puede retrotraer a toda Latinoamérica y ha ocurrido.
ahora se me viene a la cabeza lo que fue el aumento del transporte en Chile y fue como la mecha, la explosión después social. Sí, sí. Yo creo que hay 3 reacciones para poner el ojo en los próximos meses, que las vamos a seguir a ver qué es lo que pasa con ellas. Una, mencionaste Macri, es los radicales, ¿no? Si Ujú. Juntos por el Cambio apoya a Milei y los radicales son parte de ese Juntos por el Cambio, o lo que era Juntos por el Cambio, eh, los radicales fueron los principales en oponerse a Macri cuando hizo un ajuste tarifario. Vamos a ver cuál es la reacción de ellos. La segunda, también en relación con el gobierno de Macri, es la reacción de las empresas. Vamos a ver si las empresas, ante el ajuste tarifario, empiezan a invertir. Es interesante porque eso permite ampliar la capacidad, mejorar el servicio. Y también había sucedido que al comienzo del gobierno de Macri habían empezado algunas empresas de energía, electricidad, gas, etcétera, a invertir, a hundir plata, y se cortó cuando volvieron a reducir los aumentos en las tarifas. ¿Te acordás con el cambio de ministro de Aranguren a Iguacel? Y el tercero es la justicia. A ver qué dice la justicia y en última instancia la Corte con estos aumentos, que también fue un actor importante en aquel momento y siempre lo fue. Sí, yo supongo que ahora han hecho un poco las cosas mejor, porque en ese momento lo que se le había recriminado era la cuestión de las audiencias públicas, y hoy se hicieron las audiencias públicas. Veremos en qué queda, y también las reacciones de la sociedad civil, ¿no? Que Sí, claro. si realmente se corrobora la hipótesis, una vez más, que en Latinoamérica y el aumento de los servicios tiene una relación con eh, la reacción, justamente. Lo vamos a seguir porque es un tema súper interesante. Sin embargo, quiero mencionar algo que me parece brillante como desafío para el gobierno nacional, espero que realmente lo puedan hacer, que es la intención de crear la canasta básica energética con el fin de subsidiar al usuario y no a la empresa. El objetivo meteórico del gobierno es apoyado en el cruce de distintas bases de datos para obtener un panorama sobre la situación de cada hogar. Si uno es malo, perfectamente podría decir que es una política donde un burócrata se mete en tu vida, pero bueno, dejando eso de lado, me parece perfecto como Amigo y desafío. compañero de escritorio, de aquel que citamos en el episodio Sí. anterior, en el último piso del edificio del Ministerio de Economía sin ventanas, tirando resoluciones de ahí. Pero en sí me parece muy bueno, es un proyecto, la verdad que muy ambicioso. Cruzar base de datos es algo muy difícil, pero bueno, esta canasta básica de energía se utilizaría tanto para gas como para corriente eléctrica. El gobierno nacional podrá saber la situación en cada metro cuadrado y yo me pregunto qué pasará con aquellas zonas donde es muy común engancharse de la luz, ¿no? Hay que tener en cuenta otra cosa, más allá de que engancharse es un delito, sino que es una actividad muy común en zonas vulnerables donde el Estado no llega o no quiere, y es una práctica extendida en toda Latinoamérica, no es algo que inventamos nosotros. Quisiera ver cómo va a ser la actitud del gobierno ante este tema, que, que bueno, obviamente es un problema, ¿no? Sí, sigue la misma lógica de lo que están haciendo con el transporte, con la SUBE. Subsidiar a la demanda y no a la oferta. O sea, darle la plata a los usuarios a través de la SUBE y no a las empresas a través de la SUBE. Sí, que igualmente siguió siendo un subsidio general, porque era, bueno, registrar la SUBE y vas a obtener el subsidio y todos registraron la SUBE, digamos. Lo único que no van a pagar el boleto subsidiado van a ser los extranjeros o aquella persona que no tiene registrado la SUBE. Sí, pero bueno, ese cambio de lógica, de pasar de Se cambia la subsidiar. lógica. Sí. Vamos a ver si continúan, que bueno, es cierto que un subsidio tiene que ser aplicado de manera inteligente. Y aparte ya venimos de la experiencia de lo que fue subsidiar
eh, a la oferta. Y datos hay, porque las empresas privadas, la ciencia de datos cada vez se desarrolla más. Datos hay, es cuestión de cruzarlos y cruzarlos bien. Pero que hay datos, eso no te quepa la menor duda. Sí, no, no, datos hay, pero después también, ¿qué haces con el dato? Bueno, vamos a ver, porque, como decís, es un desafío muy interesante y un proyecto interesante. Kirilo es una persona muy interesante para seguir, Sí, realmente. sí. Para los que alguna vez, algunos nos critican, ¿no? Que criticamos mucho a Milei, esta es una buena. Espero que no digan ahora, bueno, ahora son de Milei. No, porque si escuchaste la primera parte, lo criticamos en otras partes. Porque esa es la base del análisis, ¿no? Destacar lo que está bien, criticar lo que está mal, mostrar las tendencias, los actores, cómo los temas evolucionan, cómo cambian, cuáles son las diferentes características y hacer análisis profundo en base a teoría, que es lo que tratamos de hacer acá. Creo que nos sale de a poco. De a poco nos va saliendo. Sí. Otra cosa con cuestión del gas, y ya metiéndonos más, si bien Argentina está metido en esto, es más regional, que es la cuestión de Vaca Muerta. Bolivia últimamente no está cumpliendo los contratos firmados con Brasil sobre el gas, es decir, Brasil recibe menos gas de lo pactado. Por lo tanto, desde hace un tiempo, Brasil desea o sueña con recibir gas de la Argentina y tratar de no importar GNL o gas natural líquido, que obviamente es más costoso. ¿Vos te acordás cuándo fue que tratamos ese tema? ¿En qué episodio? Hace un montón, realmente muchos meses, en la primera temporada sin ninguna duda, que hablábamos de la inversión para hacer la segunda parte del gasoducto, la parte que conecte con Brasil. Fíjate, aquellos meses atrás, cómo ahora se vuelve una necesidad, no solo una realidad, una necesidad de que eso suceda. Realmente no me acuerdo, pero supongo que debe haber sido, después lo ponemos, pero habrá sido la fecha en el cual el gobierno nacional de ese entonces había inaugurado un tramo y estaba la famosa foto de Alberto y Cristina, me parece. Sí, Fue uno de los actos donde se lo vio juntos, de los últimos. sí. Siguiendo con este tema, el segundo comprador de gas boliviano es Argentina, que podría dejar de serlo si termina la conexión del gasoducto en el norte argentino. Por ende, Argentina dejaría de importar gas. Y con el tema de la relación entre Argentina, Brasil y Bolivia, Argentina y Brasil le propusieron a Bolivia pagarle un peaje y que el gas de Vaca Muerta pase por territorio andino, lo cual Bolivia lo rechazó y como contrapropuesta prefiere comprarle el gas a Argentina y revendérselo a Brasil, cosa que obviamente ninguno de los dos quisieron, más que nada Brasil, porque tendría que pagarlo mucho más. Justamente en esta situación de lo que decía que esto se hace realidad, es algo que yo supongo que en Argentina lo tiene muy estudiado, pero que Brasil lo tiene totalmente estudiado no tengo ni la menor duda, porque ya prevén la situación que pasa en Bolivia. Bolivia posiblemente deje de exportar en los próximos años. Se estima que para el 2029 ya no exporte más, producto de que su demanda doméstica está alcanzando la capacidad productiva que hoy tiene. Y sus pozos se están secando también. También, obviamente. Entonces, queda la posibilidad de Argentina de abastecer a un mercado como el brasilero, que sabemos que es muy importante. En especial el sur, donde están las grandes industrias. Tal cual, y que Brasil está dispuesto a construir un gasoducto y financiarlo, obviamente con préstamos, pero o sea, están interesados, no, no es algo... De vuelta a las tendencias que venimos estudiando, la relación entre Argentina y Brasil, lo hemos mencionado, debería ser una prioridad para cualquier gobierno del signo que sea, tanto de Argentina como de Brasil. Y este es un ejemplo clarísimo. Totalmente. Y Brasil, a ver, más allá de quién está gobernando, es un país de la región, y diría que el único, posiblemente Uruguay y Chile también están en la misma situación, y Paraguay también, pero no podemos comparar la economía brasilera con estos tres países, que la está viendo. Y se nota no solamente en las fotos que bueno, fueron muy graciosas, las de Macron y Lula por el Sí. Amazonas, sino en las políticas que están llevando a cabo, a tal punto de que el cierto grupo radical del PT
lo tilda de neoliberal a Lula. Es algo fantástico. Sí. Pero bueno, es así. Otra de las cosas, y acá también lo vamos a meter a Lula, que sucedieron en los últimos días, es un proyecto de ley antifascista en Venezuela. Y dicho sea de paso, Venezuela se relaciona con el último episodio que lo recomendamos muchísimo y personalmente lo recomiendo muchísimo porque me gustó, que hablamos sobre Guyana y hablamos sobre la relación de Guyana con Venezuela. Pero entrando solamente en la cuestión venezolana, tienen este proyecto de ley donde, bueno, básicamente crearon un enemigo y lo llaman de fascistas. Diosdado Cabello dijo algo terrible, situación que estamos ahorita. No sé qué situación están. Se instaló en Venezuela la existencia de fascismos, de grupos fascistas. Y claramente es una excusa para excluir candidatos. De hecho, la redacción del proyecto de ley es muy abierta, entonces se puede detener a cualquiera. Es un proyecto, digamos que indeterminado, ¿no? Porque no tiene algo concreto. Básicamente, todo el que no opina como Maduro es fascista y hay que detenerlo. Tal cual. Y ni hablar de la incoherencia del uso de la palabra fascista, pero Sí, sin ninguna duda. no tiene absolutamente nada que ver. Es mucho más similar el fascismo Maduro que el resto. Y además es castrense, o sea, tiene todas. Y déjame recomendar otro episodio, el episodio número 10 de la primera temporada, Nos gobierna una minoría, en el cual hicimos, en especial Agustín, un raconto de qué es el fascismo y sus implicancias en Argentina. No se lo pierdan, porque además justo un amigo ayer me dijo, qué bueno ese episodio. Le dije, pero ese fue de hace un montón. Sí, pero qué bueno que estuvo. Así que se los recomendamos. Sí, estuvo muy bueno y ahí realmente hablamos del uso incoherente y también del uso de decirle facho a cualquiera. Bueno, entraría también para Maduro, se lo recomendamos a Nicolás. Y en este proyecto de ley antifascista se pronunciaron varios, no sé si directamente, pero sí en la cuestión de Venezuela. Venezuela este año tiene elecciones pantalla, Totalmente amañadas. tal cual. No se permite entrar a los candidatos más competitivos, básicamente. Eh, es un poco más light, más soft, digamos, que el régimen ruso, o los hace desaparecer o algo por el estilo. Bueno, Maduro no los deja entrar, busca otra forma, pero claramente son elecciones pantalla. Y en sintonía con esto, yo no sé por qué les sorprendió tanto a los medios, pero bueno, Petro y Lula, Petro presidente de Colombia, que también, fue muy al pasar mencionado el episodio pasado, se pronunciaron en contra sobre esto, también Mujica, pero Mujica ya viene de hace un par de meses hablando en contra del régimen venezolano, porque, bueno, claramente no tienen ninguna excusa para prohibir las candidaturas de los candidatos. Y por más que los tres que mencionaste son de izquierda, y no pueden tapar el sol con la mano. Es todo muy Y evidente. no, eh, y aparte también ya, bueno, dijimos lo del gobierno, lo del régimen flaco, el episodio pasado. Sí, que ya está en declive, claramente. Tal cual, pero también es un problema para Brasil y sobre todo para Colombia, la situación en Venezuela. Es un problema porque gran parte de los inmigrantes venezolanos fueron a parar a Colombia y esto no es una cuestión de que está mal. Un país que reciba una gran inyección de personas que no se lo esperaba, claramente te disloca eh, varias cosas, ¿no? Entonces, ya está. Sí, incluso en otro episodio, no es que quiera vender todos los episodios, pero está bueno para entender esto de que los temas en el tiempo van cambiando, agregándose la información o se mantienen. Y eso es lo importante de analizar la realidad política de esa manera, ¿no?
en el que invitamos a Álvaro Rivadeneira, fue el número 4 de esta temporada 2. Ahí le preguntamos por el tema de Ecuador, que él es ecuatoriano, y del recrudecimiento de la violencia que había en ese momento, a principios del año. Y bueno, él alegaba que, claro, cuando Colombia empieza a luchar en contra de la guerrilla y de los narcos, van hacia los otros estados. Ujú. Eh, Cuando Venezuela se empobrece, la población va hacia otros estados. Y así sucesivamente, ¿no? Claramente lo que pasa en uno repercute en los otros. Justamente. Y además ya es insostenible, ya de por sí, ¿no? Esto es una explicación, pero también es insostenible. Maduro se sostiene, no es que lo haga ahora, lo ha hecho ya muchos tiempos. Debe ser, junto con Fidel Castro, las personas que más intentos de homicidio tuvieron. Alega que hace poco han intentado atentar contra su vida. A veces hay algunas pruebas con cierta veracidad, es cierto, en otros no, y digamos que en el último tampoco, y han detenido a militantes del partido de María Corina Machado. Y en esto sí hubo problema porque Maduro acusó a la izquierda, esto es tal cual, a la izquierda cobarde por no ser capaces de condenar los golpes, los intentos que atentan contra la revolución y contra la paz. Por eso, hacemos una ley que diga que todos los que no piensen como nosotros tienen que ir presos y ahí está, solucionado el problema. Sí, es así. Y ya para pasar a un plano más internacional, quería cerrar con esto, porque los intentos de magnicidio que ha tenido y con cierta veracidad o verosimilitud, fueron justamente de partes de las Fuerzas Armadas, o sea, de grupos de las Fuerzas Armadas, de la parte castrense, no de partidos políticos. Acusar a un partido político me parece demasiado. Ahora ya para pasar a un plano más internacional, hay dos temas que están ocupando la agenda y son dos temas que algunos los analizamos más en detalle, otros quizás no, como el de Medio Oriente. El lunes 29 de marzo pasado ocurrió un ataque en Damasco, capital de Siria, precisamente en la embajada de Irán. Dejó 8 muertos, entre ellos el general de brigada Mohamed Reza Zahedi, militar del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, un ejército paralelo que tiene Irán. Esta guardia, a su vez, tiene un brazo paramilitar de élite llamado Fuerzas Quds, donde Zahedi era el comandante general. La Fuerza Quds se hizo famosa ya por el 2020 en la prensa occidental y capaz que de ahí llegás a recordar cuando el general Qasem Soleimani fue asesinado por los Estados Unidos en un dron, Sí, esa imagen que estaba en el auto y bueno, sí, sí. es este mismo. Irán pidió que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna urgentemente después del ataque. Rusia, a su vez, redactó una declaración condenando el ataque y lo sometió a votación entre los miembros para publicar un comunicado de prensa. Estados Unidos, Francia y Reino Unido votaron en contra considerando que el hecho aún no está claro. Casi todos los que tienen buenas relaciones con Irán, vamos a ponerle ese nombre, atribuyen a Israel ser el autor del ataque e Irán también responsabilizó a Estados Unidos. Y esto se da en un momento crucial en la gestión de Benjamin Netanyahu porque han aumentado las protestas en las calles de Israel pidiendo el adelanto de las elecciones y la destitución del primer ministro Netanyahu. Hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado por el caso. El principal opositor, Benny Gantz, dijo que las elecciones serían una manera de responder ante la falta de confianza internacional. Y a esta falta de confianza internacional se le sumó otro problema, que fue el ataque
que terminó con la vida de 7 activistas de una ONG, de la cual el primer ministro admitió el error de las fuerzas armadas israelíes. No son los primeros activistas que perdieron la vida en Franja de Gaza. Biden ante esto denunció el hecho, y hay que sumar algo que fue muy importante para la situación, que fue la abstención en el Consejo de Seguridad de la ONU de los Estados Unidos en la votación de cese al fuego en Franja de Gaza. Todos votaron que cese el fuego para el Ramadán. Ramadán, que termina el miércoles que viene, 10 de abril. Y Estados Unidos no votó en contra, sino que se abstuvo, algo que tronó en la relación entre Israel y la Casa Blanca. No solo que ahora Biden pide o solicitó que cese el fuego, sino que está siendo muy duro en las críticas contra Netanyahu. Y todos hablan de cierta tensión entre Estados Unidos, que claramente es un aliado de Israel y que financia en parte el gasto militar que tiene Israel al respecto. Otro hecho que ocurrió a nivel internacional, que está ocurriendo, porque no es que deja de suceder, es lo que sucede en Ucrania con la frontera de Rusia. La OTAN aseguró las ayudas al frente ucraniano. Se está esperando que reciban unas baterías antimisiles llamado Patriots. Y también algo que puede llamar la atención, sobre todo de que ahora la OTAN cumplió 75 años en estos días, es la creación de un fondo de 100.000 millones de euros para ayudar a Ucrania en los próximos 5 años. Algunas lecturas hablan de que, bueno, si gana Trump, teniendo en cuenta de que Trump es pro-aislacionista, es decir, no meterse en los conflictos, dejaría a Ucrania a su suerte y, bueno, se quiere asegurar la OTAN este tema, esta ayuda. Nosotros, si mal no recuerdo, habíamos mencionado la posibilidad de Ucrania de adherirse a la Unión Europea. Sí, y también mencionamos que no es algo sencillo, porque si sucede, entonces Rusia estaría en guerra con un miembro de la Unión Europea o un miembro de la OTAN. Yo particularmente lo veo muy difícil a que Ucrania entre en esta situación, por este motivo. ¿Cómo van a actuar entonces el resto de los países si eso sucede? Bueno, en sintonía con eso, Finlandia, que es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, no solamente se ha pronunciado a favor de que forme parte de la Unión Europea, del bloque europeo y de la OTAN, sino que firmó a 10 años un tratado de apoyo. Entonces, Finlandia, que hay que aclarar, Finlandia, la frontera más larga de Finlandia es con Rusia, justamente. Y pertenecía al bloque soviético de una manera u otra. Sí, era un satélite, por así Sí, decirlo. sí, sí. De hecho, se denominaba así. Veremos en qué queda. Algo para seguir de los últimos dos temas, el tema de las elecciones en países en guerra. Un tema muy interesante, ¿no? Cómo llevar adelante una elección en tiempos de guerra? En Ucrania se suspendieron las elecciones. En Israel veremos si suceden pronto, a mediano plazo. No es algo sencillo, ¿no? Cómo hacer campaña. El oficialismo, sea cual sea, ahí cuenta con una ventaja tremenda porque en guerra es difícil hacer campaña. eh, Cómo son los lugares de votación, cuál es la seguridad de la gente que va a votar, qué cantidad de población vota. A su vez, si no se vota, ¿cuánto tiempo dura ese mandato? ¿De qué manera es el mandato? ¿Es un mandato completo? ¿Puede hacer todo tipo de reformas? ¿Solo se dedica a la guerra y hace tipo un gobierno técnico, como sucede en algunos países parlamentarios cuando cae el gobierno, hasta que se eligen un nuevo? Bueno, son todas preguntas que quedan ahí en el aire para reflexionar. No es un tema menor, es una cuestión compleja. No, no es un tema menor. Además, los miembros de la OTAN están dispuestos a gastar más en gasto militar. Y en esto está Alemania, que
quiere hacer una reestructuración de sus Fuerzas Armadas. Estiman que el gasto para 2025 va a ser más de lo que ya es, 6.500 millones de euros. ¿Y por qué menciono a Alemania? Bueno, siempre está el dicho, medio en broma, medio en serio, que cuando Alemania se arma o se rearma es porque algo va a pasar. Pero no lo digo en ese sentido, sino porque Alemania, producto de su historia, es de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea que menos importancia le da a sus Fuerzas Armadas, ya sea desde el punto de vista del presupuesto, desde la retórica o de la imagen, más que nada por el pasado de Alemania, ya lo conocemos, y ahora eso está cambiando. Y tiene un rol más activo, ya no solamente de ayudas, sino de rearme, de reestructuración le llaman ellos, porque claro, rearme es una palabra fea. Y de hecho, tanto la OTAN como la Unión Europea quieren ayudan a Ucrania, pero los países individualmente también. Y Alemania es uno de los que primero ayudó a Ucrania y de los que más fuertemente ayudó a Ucrania. Ujú. De hecho, se está poniendo en agenda, esto no quiere decir que se esté discutiendo, el servicio militar obligatorio en Alemania, desde la opinión pública. Vamos a ver en qué queda, yo no creo es muy apresurado. Ahora, ¿por qué mencionar los conflictos internacionales simplemente porque están lindos? No, porque los conflictos internacionales muestran el ajedrez del mundo, básicamente. Y en esto, como uno si estudia historia económica o historia de la economía de los países, sabe que las guerras son problemáticas Así para es. las economías. Y ni hablar para las economías periféricas, como en el caso de la nuestra, que la ha pasado mal en las dos guerras mundiales. Y es más, si uno tiene un poco la memoria más aceitada, fue una de las excusas de Alberto Fernández. El COVID, la sequía y la guerra en Ucrania. Entonces, claramente es un problema que, bueno, veremos en qué queda. Yo había dicho que lo iba a mencionar más adelante a Brasil, justamente en este tema, en la relación que tiene Brasil con el mundo. Brasil tiene una relación hoy mucho más clara y una visión amplificada, lo que genera las situaciones de guerras y guerra más que nada, no quiero decir que sea una guerra mundial, sino una guerra que mueve el ajedrez del mundo, es que hay un reordenamiento de prioridades de los países y sobre todo de las potencias. Que hoy Brasil siento que la está viendo, por así decirlo. Es una de las potencias de la región, obviamente, pero también está viendo cómo se mueve el escenario, cómo hoy se están jugando las piezas, cómo actúa China, que China es una potencia que no entra en guerras directas, lo habíamos dicho, si mal no recuerdo el episodio pasado, excepto para los territorios que reclama propios, como Hong Kong y Taiwán, que lamentablemente sufrió un terremoto hace unos días. Pero bueno, veremos cómo actúa en ese escenario político, geopolítico, y también la India, que es otro de los actores que están ahí, porque la India, esto es un paréntesis, no es como un país que nadie lo tiene ahí en la opinión pública muy presente, pero todos los misiles de Rusia eran de indios. O sea, la India está. Sí, está interviniendo en el conflicto, sin ninguna duda, y tejiendo sus alianzas. Tal cual, justamente, el sistema de alianzas, que yo no me quiero apresurar, pero veo que el gobierno nacional por lo menos no está en una política activa al respecto de esto. Uno puede decir, bueno, visitó eh, una general del Departamento del Sur, si mal no equivoco es el título que tiene ahora de los Estados Unidos, El al Comando gobierno Sur. nacional del Comando Sur, más que nada por la base que hay en el sur de la Argentina, base china, pero no sé si realmente tiene una capacidad de leer este juego de ajedrez que hay, este ajedrez del mundo internacional. Bueno, vuelvo a lo que dije antes, ¿no? Gobernar con las anteojeras de la ideología. Si vos estás totalmente focalizado en algo, en que la macro te dé bien, bueno, se te escapan algunas cosas. Y si no venías preparado pensando en
qué hacer cuando gobernás, lo dijimos en un montón de episodios, no tienen un programa de gobierno, tienen algunas ideas, pero no tienen un programa claro hacia dónde quieren ir. Bueno, en política internacional, si no lo tenés, haces agua, literalmente. Es que literalmente haces agua. Uno se puede equivocar, obviamente. De hecho, Perón se equivocó porque confió su tercera guerra mundial y nunca estuvo. No, y de hecho, decías que Brasil la ve. Bueno, no sé si la ve del todo. No, Juega, eso obviamente, seguro. juega. Está Juega, ahí. pero juega. Puede equivocarse, como decís vos. Se puede equivocar, pero que está haciendo cosas, hace cosas. Eso seguro. Y busca tener relevancia también. No pasa desapercibido. Y es histórico. Y ojo, con leer las cuestiones internacionales no significa pronunciarse a favor o en contra. Porque ahora que mencionamos Brasil y demás, Argentina tiene una política neutral histórica, de no pronunciarse a favor o en contra de bandos en una guerra, en guerra de potencias. Eso es Eso fue histórico. hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí, Eso, bueno, un mes antes, días antes de que termine la guerra, el gobierno dijo, yo estoy en contra del eje. pero Pero, bueno, rompió su neutralidad histórica, que era una característica central de la política exterior argentina. pero, justamente en esa situación, Brasil, por ejemplo, se había aliado a los Estados Unidos y de hecho entró. Brasil mandó tropas Sí, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Después, cuando termina, en ese momento, en el inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos ayudó a las inversiones en Brasil. De hecho, está ese mito en la historia, es decir, en las ciencias sociales, no es un mito, es una hipótesis, no es mito la palabra, de que gracias a eso explotó la industria brasilera. bueno, los apoyos se pagan después con favores. Entonces eso vemos en qué quedará Argentina. Yo hoy no estaría viendo una política exterior activa, por lo menos. Más allá de, bueno, sí, me gusta Donald Trump, me gusta los Estados Unidos y el sueño americano, sino política en serio. Eh, y se reordenan las prioridades. Nosotros dependemos mucho de China, dependemos mucho de Brasil y, bueno, también de otros países más, ¿no? Pero veremos en qué quedas. Va a ser un tema, la cuestión internacional, que vamos a seguir en los próximos episodios. Así es. Y así como ese, vamos a seguir en esta idea de analizar tendencias, actores, basándonos en la teoría, usando la historia para analizar la coyuntura y los hechos. Así que, Agustín, bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo viernes, Milan. Chao. Adiós a todos. Chau.